apreciados hermanos sacerdotes, hermanos diáconos, hermanas religiosas y religiosos, pueblo de Dios, hermanos seminaristas presentes. Hoy doy gracias a Dios por permitirnos celebrar esta Eucaristía en esta misa crismal. Pero también doy gracias a Dios por celebrar esta Eucaristía en comunión con nuestro hermano obispo emérito, Monseñor Nicanor Peña Rodríguez, nuestros hermanos sacerdotes estudiando en el exterior, Padre Jaraisi y Padre Cristian, y otros sacerdotes que no pudieron asistir por varios motivos a esta celebración, sobre todo aquellos que no pudieron asistir por enfermedad. Esta celebración es una renovada invitación a actualizar el don de nuestra pertenencia a la Iglesia, pueblo de Dios en camino, a gustar la gracia de la fraternidad. Lo hacemos en torno al altar, celebrando la Eucaristía. Si la Eucaristía es la manifestación más plena de la Iglesia, esta hace visible de un modo privilegiado la palabra de Dios de hoy, de manera fundamental, anunciada el texto de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Me gustaría que pongamos atención en las primeras palabras. Es el Señor que ha enviado el Espíritu ungido, consagrado por Él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo decía Isaías, lo dice Jesús, lo decimos hoy también nosotros. Él ha consagrado por unción. Vean qué aspecto más bello para renovar hoy nuestro ser sacerdotal, que después lo volveré a decir más tarde. Y en Él ha enviado, nos ha enviado, envía a Jesús, envía al profeta, envía al discípulo misionero, envía a nosotros, sacerdotes de esta iglesia, anunciar la buena noticia y hacer en nuestro ser la buena noticia, anuncio del Evangelio en medio de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestras comunidades que necesitan escuchar esta buena noticia y además renovar su fe y la promesa sacerdotal. Escuchen bien, me envió a llevar la buena noticia a los pobres, aquellos que lo más necesitaban, a los afligidos, a los enfermos, a los encarcelados, a los oprimidos, a los que están en crisis profunda, a los solitarios, a los depresivos, aquellos que viven
en total incertidumbre, aquellos que están en nuestras propias comunidades, los enfermos, los que sufren la violencia, tantos niños y mujeres marcados por la violencia. Se nos ha llamado a nosotros, como a Jesús, a que justamente anunciemos esta buena noticia, el Evangelio del Señor, aquellos pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Difícil tarea solo se puede hacer configurándose al buen pastor, solo se puede cumplir en el Espíritu del Señor, pero también la podemos cumplir en comunión sacerdotal. Al final del Evangelio es Jesús que, dejando el libro, estando en pie, dice con gran autoridad: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy podemos decir también nosotros, hermanos y hermanas, que aquí en medio de esta basílica catedral, en comunión con todos nuestros sacerdotes, diáconos y el pueblo de Dios, podemos decir que hoy esta palabra también se ha cumplido. Esta palabra de la Escritura cumplida en Jesús se cumple también en nosotros. El contenido no es una sencilla lección moral, ni un reclamo a la espera mesiánica, sino el cumplimiento del hoy, del plan divino anunciado por los profetas. No se trata de volver la mirada al pasado, ni soñar un futuro extraordinario. Hace falta de vivir el presente como un contexto privilegiado de la venida del Señor. El discurso de Jesús en Nazaret, teniendo su repercusión social hacia los oprimidos, esclavos del mal, sigue siendo tan actual para la iglesia de nuestro tiempo. Cada parroquia, cada comunidad, cada movimiento educativo, comunidad religiosa, comunidad educativa, tiene la misma misión de dar aliento y ayuda a los pobres, a los oprimidos, a los enfermos, a los inmigrantes, a los marginados de este mundo. Aquí radica la continuación de la predicación y la acción de Jesús en nuestra pastoral de la caridad o pastoral social. Pastoral que cada parroquia debe organizarla para ser fiel a este discurso de Jesús en Nazaret. Sigamos incansablemente sosteniendo toda la obra de su solidaridad. Jesucristo continúa mediante su iglesia liberando a los oprimidos, abrazando a los enfermos, acompañando a los familiares de quienes han perdido un ser querido. Hermosa misión de un sacerdote. La misión de Jesús es también la misión de los sacerdotes, como servidores sencillos y humildes de la palabra profética, que anuncian la alegría del Evangelio y denuncian toda clase de injusticia, discriminaciones en una sociedad que se rige por la lógica del poder
y del tener, esclava de los ídolos del materialismo y consumismo, y sobre cuyos altares se sacrifican víctimas humanas, la naturaleza y el medio ambiente. La misión de Cristo es evangelizar a los pobres, a los ricos, a todos aquellos que necesitan de Dios. Y si nuestra misión es la suya, también nosotros estamos llamados a evangelizar a los pobres espirituales, aquellos que tienen abundancia, pero su corazón es totalmente pobre delante de Dios. No voy a detenerme en analizar los rostros de la pobreza presentes en nuestra diócesis de la Altagracia, pero ciertamente son muchos y ustedes los conocen, no solo en la pobreza material, sino también en tantas pobrezas espirituales, en la ausencia de Dios, en la lejanía de su amor. Queridos sacerdotes, la vocación de cada uno de ustedes es ser padres espirituales de los fieles, confiados a su cuidado, estar cerca de la gente. Ustedes ponen a disposición de ellos la gracia de los sacramentos para ayudarles a crecer en la santidad como hijos de Dios, acompañado también esta misión con los diáconos, con su función en la parroquia. Ustedes forman parte en sus mentes y corazones de las enseñanzas de Cristo, y ustedes los acompañan en el camino de la vida eterna y la gloria del cielo. Como sacerdotes, compartimos en la unción de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Somos inspirados por las palabras del Evangelio de hoy para llevar sus buenas nuevas en el aceite de gozo a su pueblo. Una vez más, voy a hablar de la cercanía. La primera es la cercanía a Dios. Es nuestro deber de mantener esa intimidad con Dios, no solamente los sacerdotes, ni los diáconos, ni seminaristas, sino todo el pueblo de Dios. Es un deber de mantener la intimidad con Dios, con su palabra, a través de la oración, de la celebración de los sacramentos, del silencio, de la adoración, de la consagración a la Virgen y de un adecuado acompañamiento espiritual. Si estas cercanías concretas, en definitiva, un sacerdote es, por así decirlo, solo un obrero cansado que no goza de los beneficios de su amigo el Señor. La segunda cercanía es al obispo. La obediencia no es un atributo disciplinar, sino la característica más fuerte de los vínculos que nos unen en comunión. Obedecer, en este caso al obispo, significa aprender a escuchar y recordar que nadie puede pretender ser el poseedor de la voluntad de Dios y que ésta sola puede entenderse a través del discernimiento. La obediencia, por tanto, es escuchar la voluntad de Dios, que se discierne precisamente en su vínculo con el presbiterio. No es casualidad que el mal, para destruir la fecundidad
de la acción de la iglesia busque marchitar los vínculos que nos constituyen. A veces marchita en su propio interior, marchitada porque Satanás penetra en el mismo corazón de la iglesia para dividir con apariencia de bien. Defender los vínculos del sacerdote con la iglesia particular, con el instituto a que pertenece, con su propio obispo, hace que la vida sacerdotal sea digna de crédito. La tercera cercanía es entre los mismos sacerdotes. Yo no puedo tener mediocridad como obispo cuando veo que 2 o 3 sacerdotes mantienen amistad, forman círculo de diálogo, forman círculo de conversación para el crecimiento de la iglesia, aunque pongan en juego al obispo. Lo importante es la iglesia, lo importante es la comunión entre ellos. Y eso a mí me produce alegría, entusiasmo, porque no puedo ser mediocre ni sentir celo cuando un sacerdote tiene un carisma extraordinario de reunir a los hermanos, aconsejarlo y acompañarlo, porque la mediocridad no es para el cristiano. La grandeza y el don de la gratitud es para el ser grande. Donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. También la fraternidad, como la obediencia, no puede ser una imposición moral externa para nosotros, sino que tenemos que actuar con libertad. La fraternidad es acoger voluntariamente, ser santos con los demás y no en la soledad, santos juntos con los demás, porque a veces hay una apariencia de santidad, aislarse, vivir en soledad, trancarse en su habitación. Eso sencillamente es un confort, un estilo de vida que no tiene sentido de ser, porque no da fruto apostólico, sino da frustración personal, y por eso vive una vida de soledad consigo mismo. No así los sacerdotes. Ustedes tienen un horizonte de entrega, un horizonte que es el pueblo de Dios. Traigo nuevamente las palabras del Papa. Quiero expresar con dolor que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La opción preferencial por los pobres debe introducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y de prioridad. ¿Cuántos son los pobres que a veces necesitan que un sacerdote caliente la silla de su casa? ¿Y cuántas personas que tienen cierto prestigio y poder la calientan, se sientan y se comen buenos banquetes? Y los pobres a veces andan con rapidez y no le dedican tiempo. Finalmente, no menos importante, está la cercanía con el pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos que todo su amor
que nos fortalece y nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo fiel. Así redescubrimos que Él nos quiere tomar como instrumento para llegar cada vez más cerca de su pueblo amado. Jesús quiere servirse de los sacerdotes para estar cerca del pueblo fiel, del pueblo de Dios, que nos tomen de en medio del pueblo y nos envían al pueblo, de tal modo que nuestra identidad no se entiende sin la pertenencia al pueblo de Dios. La identidad sacerdotal nunca la vamos a comprender si no está vinculado al pueblo de Dios. La identidad sacerdotal no se puede comprender sin la pertenencia al santo pueblo fiel de Dios. Que las tareas administrativas no ahoguen nuestra identidad de pastores, ni nuestra misión de encarnar a Cristo en medio del pueblo. Deleguemos funciones, confiemos en los laicos y laicas, involucrémoslos, tomémoslos en cuenta, también para la buena marcha funcional de la parroquia. Los laicos y laicas son fundamentales para la ayuda de un sacerdote. No sean aislados con los laicos. Ellos son instrumento fundamental y no lo utilicen como obrero o como mandadero, sino como parte de ese pueblo de Dios que forma la comunidad parroquial. Así tendremos más tiempo para salir, para caminar por nuestras comunidades, para el encuentro y la escucha de ese pueblo de Dios. Como su obispo les pide, los invita y les exhorta, no se cierren en las casas parroquiales para contemplar largas películas. Inclusive, algunos se entretienen en estar mirando novelas. No se conformen con lo que hacen, ni se acomoden con lo que tienen. Salgan, gasten zapatos, suden y caminen con el pueblo. Es la única forma de vivir un evangelio creíble, encarnado y auténtico. Conozcan a las personas por su nombre, entiendan sus realidades, vívenla, sufran, lloren, celebren, rían y gocen con ellas, con los miembros del pueblo de Dios. Que la alegría del pueblo sea la suya, que sus problemas sean los suyos. Nunca un obispo va a condenar a un sacerdote cuando está a favor de los pobres, los abandonados, los tristes de este mundo. Si se cumple la ley, se cumple con sus obligaciones legales. Y si ustedes ven en esa realidad hay abuso, traten de defender a los débiles dentro del marco legal. Traten de abrazar a los fieles. Ustedes no tienen espina ni veneno en su vena interior, sino dulzura y comprensión. Llenen al pueblo de esperanza, llenen al pueblo de amor. Nosotros hemos sido ungidos por Jesús para salir a ungir a los demás
sobre todo a los más débiles, a los pobres de este mundo. Si bien es cierto que seguimos en tiempos con dificultades, debemos cuidarnos lo mejor posible para cuidar a los demás. Repito, no podemos quedarnos en nuestras casas, en nuestros conventos o en iglesias, sino como Jesús, como la Virgen de la Altagracia, protectora de nuestra diócesis, por tantos misioneros, tantos sacerdotes de esta diócesis que salieron a encontrarse con los demás. Un ejemplo, el padre Abreu, y otro sacerdote italiano de la Romana, y un francés que vivía aquí, un dominicano y 2 foráneos, marcaron la misión y la entrega de esta diócesis como símbolo sacerdotal. Y un gran hombre llamado Monseñor Pepén, que abrió camino social en nuestra diócesis. Por eso, tiempo muy desafiante, en medio de tantas realidades, queremos salir a socorrer a los más necesitados. Son tantas las urgencias pastorales del momento presente que fácilmente caemos en el activismo. Pero no podemos olvidar que Jesús llama a los apóstoles en primer lugar para estar con Él. El activismo es muy peligroso en la iglesia. Hay que sacar tiempo para el Señor. El sacerdote, el diácono, es el gran pedagogo de la oración. Y nuestra misión es enseñar al pueblo orar. Y que Él mismo quiso dejarnos el testimonio de su oración. En los evangelios nos presentan con mucha frecuencia a Cristo en oración. Toda su actividad cotidiana procedía de la oración. Hasta el final de su vida, en la última cena, durante la agonía en la cruz, el Señor muestra que la oración animaba su ministerio. Por eso, la prioridad fundamental del sacerdocio es su relación personal con Cristo a través de la oración. En el contexto actual es urgente para sacerdotes, los diáconos, religiosas, los miembros de institutos seculares, así como para el laicado, encontrar el equilibrio y las justas proporciones entre la oración, la formación permanente y el trabajo pastoral y el esparcimiento necesario y el descanso. Y también es fundamental para responder a la llamada a la santidad que en cada uno de los estados de la vida que le he mencionado. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha enviado como a Jesús el Redentor a dar las buenas noticias, repito, a los pobres, sanar los corazones heridos, liberar a muchos de las prisiones y anunciar el año de gracia del Señor. Hoy nosotros vamos a renovar las promesas sacerdotales. Que esa promesa no sean simple palabras que resuenan constantemente cada año, sino que sea una renovación interior y un compromiso con Jesucristo y con el pueblo de Dios. Queridos sacerdotes, estimados diáconos, fieles religiosas,
que nos acompaña. Le pido a la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo, que interceda por cada uno de nosotros, por sus necesidades materiales, espirituales, y para que encuentren siempre la alegría en el amor, la esperanza y la fe. Que así sea.